La semana pasada tuvimos esta introducción a esta carta escrita por Pablo a los Gálatas, un grupo de iglesias en Galacia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar con el primer capítulo, el primer versículo. Primer versículo en Gálatas. Y vamos a leer hasta el versículo 5, por favor de Dios que podamos llegar hasta el versículo. Si lo tiene me dice con un amén, porque ahora sí como estamos en... Amén. Muy bien. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta es una respuesta que está dando Pablo ante el legalismo. Acuérdense, ahí en Galatas llegaron un grupo de personas, unos judíos mesiánicos, que traían la idea que para poder ser salvo, para poder recibir las bendiciones que Dios ofrecía, no solamente había que aceptar a Jesucristo, sino tenía uno que hacerse judío, abrazar la ley del Antiguo Testamento, abrazar el Pentateuco o el Torah, como ellos le llaman, ¿verdad? Entre todas esas leyes, pues existía la comida kosher, el guardar el día de reposo, la circuncisión y tantas otras leyes. A este grupo se le llama judaizantes. Entonces Pablo se da cuenta de lo que está pasando y responde con esta carta. Así que lo primero que hace este grupo, ahora, tienen que entender, porque hay una oposición entre Pablo y los judaizantes, los legalistas. Y lo primero que hace este grupo entonces, para defenderse lo que está pasando de su posición judaizante, es intentar degradar, devaluar a Pablo. Intentar menospreciarlo o desvalorarlo de cierta manera, diciendo que no era un verdadero apóstol, que no era un verdadero hombre enviado por Dios. La palabra apóstol es enviado, ¿no? Y entonces él no fue enviado como los otros apóstoles fueron enviados de la voz, de la lengua, de los labios de Jesucristo. Entonces viene la defensa de Pablo en esta carta. Y así es como comienza Pablo. Y la defensa es breve y es precisa. Dice la carta, Pablo, apóstol. Está declarando, soy apóstol. Y otra vez, ahorita se mal usa mucho ese nombre, apóstol. Aquí en este contexto es una persona que fue enviada directamente por Jesucristo. Una persona que fue de los elegidos para ser los testigos especiales de Jesucristo. Ahora, usted diría, pues sí, hay muchos, no hay muchos apóstoles. Ahí, si vamos por ejemplo a Hechos, en el capítulo 1, está el grupo de los apóstoles junto con otras personas reunidas esperando que venga la promesa de Jesucristo del Espíritu Santo. Y pues de repente se para Pedro y dice, oigan, éramos 12, ahora somos 11. Éramos 12, somos 11, necesitamos ser 12 otra vez. ¿Ok? Para representar lo que Jesucristo tiene no nomás en la tierra, pero en el cielo. Prácticamente se lo estoy parafraseando. Así que dice, es necesario que entre todos los que estuvieron, y pone como, se ponen en la palabra de Dios el requisito para ser un apóstol. Y dicen en Hechos, ¿dije Hechos o Proverbios? Ok, Hechos capítulo 1, versículo 21 dice, Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado, ahí está el requisito, estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo, ahí está la otra palabra de apóstol, testigo con nosotros de su resurrección. Y dice, y entre todo el grupo que había, nomás 2 calificaban
posiblemente para ese puesto. Y dice el 23, señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Otra vez, ese era el requisito. Alguien que había estado con Jesucristo siempre en todo su ministerio. Siempre. Ahorita van a saber por qué es importante eso, ¿no? Pero es el requisito. Y nomás dos, de entre todos, pues nomás estos dos fueron los que llenan el requisito. Y pues dice la palabra de Dios que pues oraron, echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías, ¿no? Bueno, usted diría 12, ¿por qué? Bueno, es que 12 es otro de los números claves que Dios nos ha puesto en la Biblia. Si usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que son 12 tribus de Israel. Jesucristo tenía 12 años cuando por fin apareció y luego vuelve a desaparecer. La niña que fue sanada, resucitada, la cual le dicen en arameo, ¿cómo? Takumi. Ella tenía 12 años y recordará. Y Jesucristo dijo que el día tiene 12 horas. En el Apocalipsis vemos a 12,000 sellados. Vemos en Apocalipsis 12 estrellas, 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos que son los 12 apóstoles, 12,000 estadios, mide la Nueva Jerusalén, a donde habían 12 perlas, que tenía un árbol que produce 12 frutos. Incluso podemos ir al Antiguo Testamento y ver otra vez el 12 por todos lados. Por ejemplo, el rey Salomón tenía 12 gobernadores que le ayudaban a gobernar. La idea teológica es que el número 12 significa autoridad delegada por Dios, por Jesucristo, autoridad, ¿no? Poder y autoridad de una manera divina. Entonces, yo a lo mejor le exageré a lo que Pedro pensaba, pero yo sí sé que Pedro, igual que los demás, decían, tenemos que ser 12. 12 tenemos que ser. Somos los que van a gobernar sobre Israel. No nomás predicar aquí, no nomás ser testigos, pero 12 son los que van a estar, como ahorita vimos los 12 cimientos, en el cielo gobernando sobre Israel. ¿Por qué le digo eso? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29, aquí hay una revelación asombrosa. No leo hasta el 29, pero 19-27 Mateo dice que Pedro le dijo a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pedro sabía que iba a estar allá, pues Jesús le había dicho, aquí está otra vez la palabra de Dios, Mateo 19, son 12 los que van a estar juzgando en mi trono sobre las 12 tribus de Israel. Entonces llega el momento donde dice Pedro, ok, ya Judas creo que Judas no va a estar con nosotros, chavos. Algo pasó con ese hijo de la perdición. Más o menos así dijo Pedro, ¿no? Entonces reemplazan a Judas con Matías. Lo que pasa es que muchos teólogos piensan que se adelantó Pedro con ese movimiento. ¿Cómo que se adelantó? Porque si usted recordara, el Señor Jesucristo resucita y se pasa entre nosotros, entre los que vivían en ese tiempo, 40 días, ¿verdad, hermano Luli? 40 días después de haber resucitado, visitando, comiendo, paseándose, yendo a donde pescan. 40 días. Y luego asciende Jesucristo en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan en el versículo 8? Jesucristo dice, mas recibiréis poder cuando habéis recibido, ¿cómo? El Espíritu Santo, ¿no? Me seréis testigos. Y se va Jesucristo. Y pues se quedan ellos esperando, ¿ok? Y pasan 10 días y nada. Más o menos 10 días. Entonces Pedro, como dicen muchos que como que se adelantó Pedro, porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo iban a saber cuál era el reemplazo de Judas? ¿Cómo iban a saber? Y el
el Espíritu Santo no llegó sino hasta el 50º día después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, porque esa fiesta se celebra 50 días después de la Pascua. Jesucristo estuvo 40 días con nosotros después de la Pascua, 10 días después, ahí estaban ellos y fue cuando llega el Espíritu Santo. Entonces, muchos dicen el reemplazo de Judas debió haber sido Pablo. Pablo, ese era el que Dios tenía para reemplazar a Judas, el traicionero. Pablo, porque es cuando viene el Espíritu Santo y es cuando les iba a mostrar lo que pasó. Pero, anyways, le estoy aventando ahí el pensamiento que hay entre las personas, ¿no? Entonces Pablo dice, yo soy apóstol. ¿Por qué están diciendo que yo no soy apóstol? Acuérdese, si usted quiere desacreditar a alguien, tiene que hablar mal de él. O quiere desacreditar lo que alguien dice, pues desacredítelo a él. Usted se descuenta el mensajero y el mensaje desaparece. Y eso es lo que las personas están intentando hacer. Si nos descontamos al mensajero, se cae todo. Es por eso que en las familias el chamuquín siempre le tira al líder de la familia. Si el líder de la familia está débil de las corvitas, toda la familia va a estar siempre tembeleque. Siempre tembeleque. Si en el grupo, en la iglesia, el grupo de alabanza está todo flácido, todo carnal, sin espiritualidad, el pastor pues va a estar todo tembeleque. Entonces es lógico que a esos líderes le tire más el chamuquín. Si hay allá abajo personas que tienen el llamado de liderar a la iglesia, pues es lógico que el chamuco los quiera mantener agarrados, porque así el mensaje que Dios les dio no tiene poder. No tiene poder. Y es lo que ellos estaban intentando entonces, quitarle el poder al mensajero, descontándose el mensajero, para que su mensaje no tuviera poder. ¿Cuál era el mensaje? El evangelio puro, limpio, como nos lo dio el Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, yo soy apóstol, volviendo a la cita en Gálatas 1:1, y luego afirma, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo dice, yo no me hice apóstol, a mí ustedes no me hicieron apóstol, yo no tuve un grupo de camaradas que me caían bien o nos caíamos bien porque a todos nos gustaba ver el fútbol y le íbamos al mismo equipo. Entonces dijeron, ¿por qué no te haces apóstol, Pablo? No, dice, no me hice yo, no me hicieron los hombres apóstol. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está hablando Pablo de dos cosas. ¿Por qué es apóstol Pablo? Primero Hechos 9. Pablo nos habla la palabra de Dios desde Hechos capítulo 7, que Pablo pues era una persona que perseguía a los del camino, a los cristianos, y buscaban asesinarlos, encarcelarlos mínimo. Cuando mataron a Esteban le pusieron las ropas a los pies de Pablo. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 9 que Pablo va en camino a una ciudad que se llama Damasco, pues a apresar más a los del camino, a los cristianos. Pero en ese camino tiene una experiencia religiosa. Bueno, en realidad espiritual. Lo que pasa es que se le aparece Jesucristo. Vamos a leer tantito para que vea que sí. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, es Pablo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí está, Jesucristo le tiene este momento donde se le aparece a Pablo y le dice, métete a la ciudad, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Pablo queda ciego en ese instante.
queda ciego, que necesita ayuda, necesita que la gente lo lleva, lo meta. Y allá dentro de la ciudad, entonces aparece un hombre que se llama Ananías. Y pues Ananías le habla a Dios y le dice, hey, allá por la casa, por la calle Alameda, ahí entre la esquina tal y tal. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. Eso, en la calle derecha, ahí está un brother, se llama Pablo, ve y él está orando y ve y ora para él para que reciba la vista. Ananías se escama, se asusta, se espanta y dice, ahora ese Saulo de Tarso anda matando gente, y le dice que vayas. Entonces Ananías acaba yendo a orar por Pablo. Entonces en el versículo 13, bueno, en el versículo 15, para adelantarle, todavía estamos en Hechos 9, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. No todas las personas son instrumentos escogidos de Dios. Lo siento, me gustaría decirle, oh, todos son súper especiales. La verdad es que, mire, bro, yo le quiero ser sincero y a veces como que quiero ser más sincero de lo que debería. Pero no todos ustedes son súper especiales. Hay algunos de ustedes que sí son tan especiales como Pablo. Hay algunos que sí son más especiales que otros. Y Pablo era uno de esos y posiblemente usted sea uno de esos. Pero dice aquí, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahí está, ¿para qué? Para llevar mi nombre. O sea, lo está enviando. Y un enviado, la palabra en griego es apóstol. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y después de eso, pues ahí está. Pablo, ¿qué pasa? Empieza luego. No pasa. Pablo se va a estudiar un rato a Arabia y luego se hace miembro de la iglesia y es fiel miembro, y pasan muchos años donde Pablo todo lo que hace es ser un miembro fiel de una iglesia local. No anda de chapulín, no anda brinca, no anda con que ahora yo puedo predicar más perrón que el pastor, o que yo me las puedo todas. No, Pablo se somete y se comporta por muchos años en la iglesia. ¿Okay? Entonces ese fue lo primero que vemos de Pablo. Punto número 2, ya que lo conocen los miembros de la iglesia, esto es lo que sucede ahora en capítulo 13 de Hechos. ¿Ok? Vamos hasta Hechos capítulo 13. Acuérdense, estamos hablando de la defensa que Pablo está dando de que él es apóstol porque Jesucristo lo envió, no porque se le ocurrió a algunas personas. Hechos capítulo 13, comenzando el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había en la iglesia? Profetas y maestros, personas que tienen el llamado para predicar y el llamado para enseñar. Están los dos ministerios muy importantes en la iglesia, la predicación y la enseñanza. Y luego menciona algunos, dice, Bernabé, Simón, el que se llama Níger. Usted se imagina cómo ha de ser, era güerito ese hombre. Ok, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién más? Saulo. Mire, Saulo ya está identificado para este tiempo entre uno de los predicadores y los maestros. Ya han pasado años, no crea que al siguiente día luego, no, ya han pasado años, ya tiene testimonio Pablo, ya lo conocen, ya se codea con los maduros de la iglesia. Y luego dice la palabra en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. No estaban jugando billar, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es lo que hoy llamamos la ordenación. La ordenación. No es que de repente él dijo, ya me voy a hacer mi propia iglesia.
voy a comenzar algo nuevo porque la verdad los cantos que cantan aquí no me gustan, no son de mi agrado. Eso es lo que pasa muy seguido. De repente alguien se levanta y se quiere hacer, rompe todo lo que está escrito de cuál es el orden. El llamado para el ministerio es confirmado por los demás hermanos maduros dentro de la iglesia. No de repente él dice aquí dice que el Espíritu Santo, ¿qué dijo? ¿Quién fue? El Espíritu Santo, que es Dios, apartadme. Y aquí pues muchas personas dicen, uy, habló, de repente se oyó la voz, o la mano sobre la pared escribió. No, brother, usted entienda. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que la gente dice, ay, Dios me dijo que te llamara? ¿Ya ha oído que la gente dice así? Dios me dijo que te llamara. Ay, que apareció Dios y digo, órale, llámale. No, la verdad es que uno siente dentro de uno sabe que necesita hacer algo, es el Espíritu que está hablando al corazón de uno. Muchos de ustedes, Dios les dijo que vinieran a la iglesia hoy. No es chiripa, no es idea suya, es idea de Dios. A eso se refiere. Muchas veces queremos hacer la Biblia que sea muy mística como que eran otros tiempos. Es el día de hoy y Dios está hablando aún como hablaba entonces, a través del Espíritu Santo, a través de las personas maduras. Muy bien, entonces es el Espíritu Santo, ¿ok? Es el Espíritu Santo que a esas personas que estaban metidas les dijo, este es especial, este es especial. Y entonces Pablo ahí tiene esas dos maneras de decir, yo soy un apóstol, no porque me dio la gana, no porque mis compas de los viernes en la noche, no, es porque el Espíritu Santo, porque Jesucristo se me apareció y por eso soy apóstol. Esa es la defensa pues de Pablo, ¿ok? Es la defensa. Ahora, viene la pregunta, es una pregunta importante. ¿Cómo aprendió Pablo el Evangelio? ¿Cómo aprendió Pablo el Evangelio? Porque los demás discípulos, ¿se acuerdan? Tenían que estar desde que Jesucristo fue bautizado por Juan hasta que ascendió. ¿Y por qué? Porque en todos esos años aprendieron el Evangelio, escucharon el mensaje. O sea, cuando usted va a la palabra y ve los evangelios, los 4 evangelios fueron escritos por las personas o por los que escucharon, los amigos, los discípulos de los que anduvieron caminando con Jesucristo. Entonces Mateo fue escrito por ¿quién? ¿Otra vez? Mateo. Por Mateo, que anteriormente era uno que trabajaba para la IRS. O sea, hay esperanza. Y luego Marcos fue, ¿qué de quién? Familiar de Pedro. Y muchos teólogos dicen que Marcos es el evangelio de Pedro. Y luego está Lucas, compañero pues, de los discípulos. Aparece en varias partes de la Biblia. Una persona súper educada. ¿Qué escribió mi hermano Jorge? Hechos y Lucas, ¿verdad? Entonces, en realidad, Lucas y Hechos son un solo libro, pero los separaron. Si usted lee Lucas y continúa cuando se acaba leyendo Hechos, se da cuenta que es el mismo libro, es el mismo autor. Y luego tenemos a Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado. Entonces, ¿cómo es que Pablo aprendió, pues? Y todos estos se la pasaron con Jesucristo. Por eso sabían tanto, por eso escribieron la palabra de Dios. ¿Cómo es que Pablo aprendió tanto? Bueno, pues se le llama revelación, primero. Revelación divina. Lujos y detalles no los tenemos, pero pues si Jesucristo se le apareció en el camino. Mire, Hechos es un libro que abarca muchos años. El libro de Hechos no es algo que pasó en un año ahí en Jerusalén o en las Tierras Santas. Son muchos años de historia, bien así, bien comprimidos. Entonces no puede darnos exactamente con lujos y detalles todo lo que se dijo, todo lo que se escuchó, todo lo que pasó, sino aquí comprimen. Pero sí sabemos que se le dio la revelación por Dios. Pero no se quedó ahí, porque usted diría, no, pues qué chiste. ¿Cuántas religiones hay que algún mono dice, se me apareció un ángel con un libro de oro y me dijo, apúntalo? Oh, sí, morón. Y de repente escribió, ahí está la revelación, ¿no? O de repente y eso no es nomás de los mormones o de los musulmanes, que de repente se le apareció a Alá en la cueva, a Mahoma, pero aún hasta Juan Diego se le apareció a alguien. Y entonces usted dice, pues qué chiste, o sea, Pablo está igual
tiene el mismo valor que todos esos otros religiosos que de repente dicen, se me apareció alguien y ahí está. Hasta yo le puedo decir a usted, mire, se me apareció anoche Dios y me dijo que es importante que cada uno de ustedes se moche con $1,000. $1,000, revelación divina. Y han habido muchas personas aquí, así. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Pablo de todos los demás religiosos que han dicho lo mismo? Esto. Volvamos a Gálatas, pero ahora al capítulo 2. Ok, al capítulo 2. Va a ver por qué Pablo es diferente a José Smith, a Mahoma, a Juan Diego y a todos los demás que escribieron los sutras. Gálatas capítulo 2, brothers, en el primer versículo dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Ahí está. Subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese, Pablo va y se junta con los discípulos de Jesucristo y dice en privado. Y les dije, esto es lo que Jesucristo me enseñó, esto es lo que me dijo Jesucristo en revelación, que es el evangelio. Y los demás dijeron, sí es. Tuvo Pablo confirmación de los demás discípulos que anduvieron caminando con Jesucristo desde que se bautizó hasta que fue ascendido al cielo. O sea, incluso el que llamamos el líder de los apóstoles habla de Pablo. Fíjese, si vamos a 2 de Pedro, veamos a ver qué dice Pedro de Pablo. Acuérdese, la roca. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, esto dice Pedro de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjese, Pedro les dice a los demás, a ustedes les ha escrito Pablo ha hablado de muchas cosas, dice, muchas epístolas les ha escrito Pablo, habla en ellas cosas y algunas de ellas son difíciles de entender. Dice Pedro, Pablo habla cosas, les escribe cartas que son algunas difíciles de entender. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído Romanos, pero Romanos tiene sus retos para entender, ¿sí o no, hermano? Incluso Corintios tiene partes muy difíciles de comprender. Dice uno, qué revelación tan grande está aventando aquí Pablo. Y luego, no nomás eso, sino que Pedro dice, habla de los indoctos, los que contradicen, los que atacan, los falsos maestros, los lobos vestidos de ovejas. Dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, esos son aquellas personas que ni pichan ni cachan, pero tampoco dejan batear, ¿no? Esas personas que ni fu ni fa ni do me dan, pero siempre tienen su... ¿Sí me entienden? Es asombroso, pero dice, estas personas siempre andan ahí, dice, no las entienden, dice, pero sí las tuercen. ¿Se fijó? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y luego fíjese a qué nivel pone las epístolas de Pablo Pedro, como también las otras escrituras. Y está hablando del resto de la palabra de Dios. Así como los indoctos tuercen el resto de las escrituras, dice las otras escrituras, así tuercen las epístolas de Pablo. Entonces, de eso está hablando Pablo. Yo sí soy un apóstol, lo siento, mis chavos. Soy un apóstol. Es algo asombroso ver la vida de Pablo, porque, por 1000 razones, pero una de esas, si usted ve la vida de Pablo, usted tiene que sentirse
con una tranquilidad y una seguridad y una autoridad que no puede conseguir aquí. ¿Por qué? Porque si usted tiene un llamado, si Dios le ha llamado en su vida, hay varias cosas que entender gracias a la vida de Pablo. Primero, lo que Dios le dio, nadie se lo puede quitar. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese canto? El gozo lo siento yo, el mundo no me lo dio. Ahora cambia y diga, el llamado que tengo yo, el mundo no me lo dio. Nadie se lo quita. ¿Okay? Pero segundo, aunque cuando digo nadie lo puede quitar, lo segundo es que ni el tiempo se lo puede quitar. Ni el tiempo se lo puede quitar. Con Pablo pasaron 10, 14 años y ni el tiempo le quitó el llamado. Ni el tiempo. Hay algunos que se hacen, apenas se bautizan y ya quieren predicar. Tranquilo, bro. Take it easy. Dicen, ay, es que ya quiero. Sí, la Biblia dice que no dejemos a un neófito, así que espérese. Primero, dé testimonio firme. Entonces, puede hacer que usted diga, uy, hace mucho que... Y nada, ¿no? Que me llamaron a... No, no se preocupe, sienta usted seguridad, porque ni el tiempo se lo puede quitar. Sienta usted autoridad en lo que Dios le ha dado para hacerlo, porque ni las personas se lo pueden quitar. Eso es lo que tiene que aprender de Pablo. Lo que Dios le da. Tercer punto. O Dios le va a pedir cuentas, chiquitito. Dios le va a pedir cuentas de lo que Dios le ha dado. Le va a decir, a ver, ven, vamos. Saca la chequera, le va a decir Dios. Vamos a hacer cuentas. Vamos a ver qué hace eso con lo que te dejé. Y de eso hay mucha evidencia en la Biblia. No le quiero predicar al respecto, pero usted sabe que hay mucho versículo que confirma que Dios nos va a pedir cuenta y al que más se le dio. Exactamente. Entonces ahí está la defensa de Pablo comenzando, ¿no? Dijo, ustedes dicen que no soy apóstol, sí soy apóstol. ¿Ok? Sí soy apóstol. Si ustedes se quieren hacer pastores, si ustedes sienten el llamado para ser pastores, gloria a Dios. Mire, no sé, hay veces que las personas, en los años que he pastoreado, hemos tenido el honor, el privilegio de tener muchos pastores que se hacen miembros de la iglesia, ¿verdad? Y hijos de pastores. Yo siempre les digo, ¿quieren predicar? ¿Quieren predicar? ¿Verdad que aquí siempre invito a la gente a ¿quieren predicar? Y se sorprende, me vas a predicar, algunos se sorprenden. Porque muchos pastores les dan miedo cuando viene otro pastor. Ay, ¿qué tal si predica mejor que yo? Y luego la congregación empieza a decir, pues este predicó más chido, pastor, porque no se tomó unas vacaciones de 3 años. Y tienen una inseguridad, muchos pastores que no dejan a nadie más desarrollar su llamado, sus dones que Dios le ha dado, porque y amarra y dicen, tengo celos, ¿cómo le llaman? Celos del púlpito, algo así. Celo, pastor, ¿qué es mi inseguridad? Es inseguridad, eso es todo lo que tienes. Inseguridad, porque tú tienes que dejar, importante, el pastor tiene que administrar los dones que le ha dado. Uno está aquí para decirle a la gente que te dio Dios, que quieres que haga, ponte a hacerlo. Entonces, sí, aquí muchos pastores han venido y dicen, ¿en serio me quiere echar así, bro? No ha matado a nadie, ¿no? O sea, tiene un buen testimonio, puede hacerlo. Porque, mire, bro, yo digo, sí, y el hermano Rubén y el hermano Luis saben, si Dios los quiere aquí, quiere decir que a mí me quiere en otro lado. No tengo que temer. Si un día viene alguien y todos dicen, brother, como que este brother debería quedarse aquí, usted no quiere abrir una célula en su casa. Es el llamado de Dios. No es de uno, las almas son de Dios, el llamado es de Dios. Y lo voy a gozar tanto como lo gozo aquí. ¿Sí me entienden? Todo importante. Ahí empezó el llamado de Pablo, ¿no? La defensa de Pablo. El versículo 2. No es mi culpa, pero el reloj está acá y está descompuesto. Ustedes ahora sí están viendo cada minuto pasar, ¿verdad? ¡Qué tragedia! ¿Quién se fijó qué horas era cuando empezamos? Ahí decía 1:02. 35. ¿Llevo 35? Tal me falta 20 entonces. Ahí decía 1:02. Bueno, vamos a empezar a concluir en el versículo 2. 1:02 decía, hijo. Bueno, ya dice 1:10. Bueno, versículo 2. Ahora dice, vamos a agarrarlo todo junto para cerrar esto, ¿ok?
Y todos los hermanos que están conmigo, dijo Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Jesucristo. Todos los hermanos que están conmigo, o sea, tenía un grupo cuando escribió la carta. Dice, a las iglesias que están en Galacia, no era una iglesia, se calcula que eran entre 5 y 6 iglesias que habían en esa región. Y luego nos saluda, gracia y paz sean a vosotros, es un saludo. Es la manera de decir, ¿qué onda, bro? Pero un cristiano. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, y ahí viene todavía la defensa de lo que va a poner, acuérdese, ahí viene uno, si Pablo no mete las uñas, todavía está en lo mismo, porque está poniendo el fundamento de lo que va a ser la carta. Dice, el cual, habló de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Los judaizantes dicen, Jesucristo murió por ti, pero no es suficiente. Pablo dice, si es suficiente, murió por nuestros pecados. Los judaizantes dicen, ¿cómo te vas a librar del siglo, de la vida, de la atracción, del afán de los ojos, de la vida, del cuerpo? Y dice, bueno, murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fundamento del Evangelio, brother. Jesús es suficiente, está diciendo. Su resurrección, por eso se entregó por nosotros. Dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, murió y resucitó. Es todo, su resurrección es todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada. Es todo lo que necesitamos. Y si la resurrección no fue suficiente, o si la resurrección no fue real, como dice 1 Corintios, también escrito por Pablo, dice, pues venimos a ser las personas más que, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, somos los más miserables. Si Jesucristo no resucitó, los más miserables, dice. Pues ¿por qué? Pues porque todo el paquete del cristianismo está basado en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿en qué concluimos? Pues apenas estamos empezando, no podemos concluir todavía la carta de Gálatas. Pero el mensaje de hoy, donde Pablo pone el fundamento, es solo hay dos religiones. En todo el mundo solo existen dos religiones. Usted puede decir, no, pero y esta. Solo dos religiones. Aquel cristiano, sin importar la denominación, que cree que necesita hacer obras para ser salvo, pertenece a la misma religión que pertenecen los testigos, los mormones, los católicos y todas las demás religiones, los musulmanes y todos aquellos que creen que necesitan hacer algo para ganarse la salvación, para llegar a la vida eterna o para vivir en el nuevo mundo, el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Porque es cierto, no todas las religiones creen que van a ir al cielo. Algunos creen que lo que necesitan alcanzar es el nirvana, dejar de existir. Pero para alcanzar ese nirvana necesitan hacer obras. Algunos creen que necesitan llegar al nuevo paraíso, al nuevo Edén, no al cielo, al nuevo jardín. Pero para llegar a eso necesitan hacer algo. Otros creen que necesitan cumplir ¿qué son 7 sacramentos? ¿Cuántos sacramentos son? 7 sacramentos. Confirmación, bautismo, ¿cómo? 8 con los de California. 8 de California. Pero, o sea, hasta la boda, creo, ¿no? Y los santos óleos, y luego, si no, hay que sacarlo del purgatorio. Todo es obras. Y muchas veces nosotros caemos en esa mentalidad mundana, donde podemos decir, ok, ¿qué necesito hacer para ser salvo? No necesitas hacer nada más que creer en Jesucristo. Toda la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Okay? Y eso contradice la mente de cualquier humano. ¿Cómo? ¿Gratis? ¿Gratis? No, tengo que hacer algo. Si haces algo es porque ya eres salvo. Y si crees que para ser salvo necesitas hacer algo, entonces jamás vas a ser salvo. Jamás. 2 religiones. Son todas las que existen en el mundo. Salvación por obras, salvación por fe, por gracia. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Le estoy citando Efesios, es regalo de Dios para
salvación. En Reina Valera dice don, la palabra don es regalo. ¿Cuántos de ustedes les han dado un regalo, a lo mejor en su cumpleaños o Navidad, y luego les dan el recibo? Órale, fueron $35. ¿Verdad que no? O sea, los regalos son regalos. Vamos a ver.